¿Por qué un gato se va de la casa? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. El tiempo sigue su marcha y nos permite hoy compartir una vez más Oigamos la Respuesta, un programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. comprender lo comprensible. Es un derecho humano. Hoy hablaremos si hay posibilidad de que Centroamérica se reunifique como una nación, nos preguntan. Sabremos si el abono completo consiste en fósforo, potasio y magnesio. Y conoceremos la historia de Leslie Lemke. Acompáñennos y escuche las respuestas de estas y más preguntas. Iniciamos en Rosita, Nicaragua, donde el señor Elvin Rivas Salgado nos envía esta pregunta por medio del WhatsApp. ¿Hay posibilidad de que Centroamérica se reunifique como una sola nación? Oigamos la respuesta. Hace mucho tiempo, los países de Centroamérica eran una sola nación. Hoy día, esa posibilidad se ve muy lejana, pues cada país ha forjado su propia historia y enfrenta problemáticas y situaciones muy particulares que difícilmente serían aceptadas como propias por parte de las otras naciones. En los últimos años, quizás lo más integrado de nuestra región centroamericana sean sus economías, pues desde los años de 1950 empezaron a surgir proyectos para integrarlas y así impulsar el comercio y la industrialización de la región. Pero todos los esfuerzos se vinieron abajo por las guerras civiles y la inestabilidad política que se vivió en Centroamérica en los años de 1970 y 1980. Luego de esos años, los esfuerzos de integración se retomaron, pero siempre desde el comercio y la economía. También se buscó lograr una paz duradera en Centroamérica mediante los acuerdos de Esquipulas. En esos acuerdos, los países centroamericanos decidieron reactivar la integración y en 1991 se creó el Sistema de Integración Centroamericana, conocido como SICA. También se crearon instituciones como el Parlamento Centroamericano y la Corte Centroamericana de Justicia, de manera que la idea de integrar a los países de Centroamérica sigue en pie y ha promovido acercamientos importantes para que estas naciones hermanas sigan colaborando entre ellas, especialmente en temas comerciales. Para terminar, le contamos que los países de Centroamérica se independizaron de España en 1821 y luego se unieron al Imperio Mexicano, que se había creado después de la independencia de México. Sin embargo, ese imperio no duró mucho, apenas 18 meses. 2 años después, en 1823, los países de Centroamérica formaron una sola república que se llamó República Federal de Centroamérica y duró entre 1824 y 1839. Luego se decidió que cada estado se organizara por su cuenta, creando sus propios símbolos nacionales y sus propias leyes. Recuerde, puede disfrutar de este programa en su versión podcast en nuestro canal de YouTube de Oigamos la Respuesta. Desde Mulucucú, en Nicaragua, el señor Víctor Castellón Raudes nos envió al WhatsApp del ICQ esta pregunta. ¿Se le puede dar caña de azúcar al ganado como pasto alimenticio o no? Oigamos la respuesta. Sí puede darle caña de azúcar al ganado, pero no como alimento principal, sino como complemento. Vamos a explicarle por qué. La caña de azúcar es un buen alimento para el ganado porque le da mucha energía.
pero tiene la desventaja de que tiene pocas proteínas, que son necesarias en la alimentación del ganado. Entonces, si al ganado solo se le da caña, no le hará daño, pero le serviría únicamente para sostenimiento. Es decir, que no aumentará de peso ni aumentará la producción. Más bien, es probable que la producción baje. Por eso lo más recomendable es darle al ganado la caña picada como un complemento de la alimentación, especialmente en el verano. Con una manzana de caña se pueden alimentar más o menos 35 reses adultas. Además, al ganado se le debe dar pastos que contengan proteínas. Para esto se puede sembrar un pasto llamado Taiwán, que tiene casi los mismos rendimientos por manzana y además contiene proteínas, por lo que resulta mejor alimento para el ganado. Además del pasto, los animales deben comer todos los días un poco de sal. Conviene dejarles sal al alcance para que coman cuando quieran. También se les puede dar algún alimento concentrado. El alimento concentrado lo hacen con maíz amarillo, afrecho de trigo, harina de semilla de algodón y harina de soya. Por lo general, en los lugares donde venden productos para animales, venden concentrado para el ganado. Hay concentrados especiales para vacas lecheras y otros para ganado de engorde. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. ¿Sabía que los desmayos se producen porque no llega suficiente sangre al cerebro? Pueden ocurrir por algo tan sencillo como levantarse muy rápido o causas más serias como un problema del corazón. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Desde Panamá, Rodrigo Domínguez nos envía al WhatsApp del ICQ esta pregunta. ¿El abono completo consiste en fósforo, potasio y magnesio? Oigamos la respuesta. Los abonos o fertilizantes de fórmula completa son los que tienen 3 elementos básicos que se conocen como macronutrientes y son nitrógeno, fósforo y potasio. En el empaque de estos abonos vienen 3 cifras que representan los porcentajes o cantidades que trae de cada uno de estos macronutrientes, en el mismo orden en que los nombramos. Además, es normal que en lugar de ver los nombres de estos elementos, vengan las letras NPK. Estos son los símbolos que representan a estos 3 macronutrientes. La N para el nitrógeno, la P para el fósforo y la K para el potasio. Por ejemplo, un fertilizante 20-20-20 tiene la misma cantidad de cada uno de estos 3 nutrientes, es decir, un 20% de nitrógeno y 20% de potasio. Sin embargo, también hay fertilizantes que tienen más cantidad de 1 o de 2 de esos macronutrientes. Como puede ver, cada fertilizante de fórmula completa puede tener distintas concentraciones. Todo depende de lo que ocupen las plantas. Por otro lado, algunos fertilizantes de fórmula completa también incluyen otros elementos según las necesidades de las plantas. Son comunes los abonos o fertilizantes que también tienen magnesio, calcio, azufre, hierro, manganeso, zinc, entre otros elementos. En esos casos, la fórmula del fertilizante o abono podría incluir más letras o cifras que representan esos elementos extra. De todas maneras, en la etiqueta de cada producto viene detallada esa información. Recuerden, pueden reportar su sintonía a nuestra página de internet o a cualquiera de nuestros perfiles en redes sociales. ¿Por qué a veces cuando llueve aumentan en grandes cantidades los caracoles de tierra y se suben por todas partes? ¿Son inofensivos estos caracoles?
o son perjudiciales para la salud? Esas son las preguntas que nos hizo la estimada oyente Marcela Bermúdez, que nos escucha en Nicaragua. Oigamos la respuesta. La lluvia le cae muy bien a los caracoles y les hace la vida más fácil, pues evita que se deshidraten, ablanda la tierra, lo que les permite moverse y alimentarse con más facilidad. Por eso en tiempos lluviosos los vemos trepando por todas partes, por las plantas y hasta por las paredes. La mayoría de los caracoles pequeños que vemos en el jardín no son peligrosos, pero siempre es mejor tener cuidado, pues algunos pueden transmitir parásitos y bacterias dañinas por medio de la baba que dejan al moverse. Hay que tener especial cuidado con una especie conocida como caracol gigante africano. Este caracol no es de nuestras tierras, pero ya se ha visto en algunos lugares de Nicaragua y Costa Rica. Se le reconoce fácilmente porque es mucho más grande que los caracoles que comúnmente vemos. Pueden llegar a tener el tamaño del puño de una persona adulta. El problema es que este caracol puede transmitir enfermedades graves. El contagio se da a través de su baba cuando tocamos el caracol con las manos o comemos frutas y verduras sin lavar que han sido contaminadas con la baba de este caracol. Además, el caracol gigante africano se ha convertido en una plaga, pues se alimenta de hasta 400 clases de plantas y se reproduce muy rápido. Este caracol se considera una de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Las autoridades dicen que hay que advertirle a los niños que no los toquen, pues resulta muy atractivo y los niños podrían querer tocarlos y jugar con ellos. Por eso, nuestra recomendación es evitar tocar los caracoles, porque, como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. Lave siempre las frutas y verduras antes de comerlas, especialmente si las va a comer crudas. Finalmente, si llega a haber un caracol muy grande, no lo toque. Avise inmediatamente a las autoridades del Ministerio de Agricultura para que lo retiren de manera segura y así evitar que esta plaga invada otras regiones. En el ICQ queremos conocerle mejor. Le invitamos a llenar una encuesta en línea que nos ayudará a mejorar nuestro trabajo. Participar es muy fácil. Visite nuestra página de internet www.icq.org y dele clic o toque la pestaña llamada Encuesta 2025. Gracias por ser parte del ICQ. Desde Atillo 8, en San José, Costa Rica, el señor Luis Agüero nos contactó por medio del WhatsApp para hacer esta pregunta. ¿Por qué al béisbol de los Estados Unidos se le dice Serie Mundial si solo participan equipos de dicho país? Oigamos la respuesta. El nombre de Serie Mundial de Béisbol se usa desde el año 1903. En aquel entonces, el nombre no tenía mucho sentido porque los equipos que participaban tenían solo jugadores estadounidenses. Sin embargo, con los años se fueron admitiendo jugadores de otros países y hoy hay una enorme cantidad de jugadores de países muy variados como Japón, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, entre muchos otros. Así que hoy ese nombre de Serie Mundial tiene un poco más de sentido, aunque solo participan equipos estadounidenses. Le vamos a contar el origen de ese nombre. En Estados Unidos, el béisbol ha sido un deporte con mucha tradición. La primera liga oficial de béisbol de ese país se fundó en 1876. Se llamó Liga Nacional de Béisbol. Pero años después, otra liga de béisbol empezó a tomar fuerza y en el año 1900 se formó la Liga Americana de Béisbol. Esto provocó disputas tan grandes entre ambas ligas
que algunas llegaron a los tribunales. 3 años después, en 1903, se acordó celebrar la primera serie de partidos que enfrentaría a los ganadores de ambas ligas, y quien ganara sería el campeón de béisbol de los Estados Unidos. Para promocionar esa serie, entre los aficionados le llamaron World Championship Games, es decir, Juegos de Campeonato Mundial. Con ese nombre trataron de llamar la atención de los aficionados y lograr que fueran a los estadios. Luego se cambió por Serie Mundial y así se ha mantenido hasta la fecha. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453, o háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, número 22 25 52 38, o al número 22 25 53 38. ¿Sabía que cada noche los chimpancés se preparan un nido para dormir en los árboles? Doblan y rompen ramas que entrelazan para crear una base gruesa y segura donde pasan de 8 a 9 horas durmiendo. Esas camas los aíslan de los enemigos y los protegen del frío. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Desde Pavas, en San José, Costa Rica, un estimable oyente nos envió un mensaje de WhatsApp con esta petición. ¿Nos podrían contar la historia de Leslie Lemke? Oigamos la respuesta. Leslie Lemke ha inspirado a muchas personas, pues a pesar de su discapacidad, desarrolló un talento único que lo hizo sobresalir en el mundo de la música. A lo largo de su vida, Lemke se ha dedicado a compartir su don y a mostrar que el amor y la dedicación pueden ayudar a superar las dificultades. Leslie Lemke nació de forma prematura en Milwaukee, Estados Unidos, el 31 de enero de 1952. Al nacer, los médicos le diagnosticaron parálisis cerebral y glaucoma, que es una enfermedad de los ojos que daña el nervio óptico y la retina, provocando ceguera. Por eso, siendo apenas un bebé, los médicos decidieron hacerle una operación para sacarle los ojos. Por si esto fuera poco, su madre lo dio en adopción. Sin embargo, Leslie topó con suerte, pues una enfermera de 52 años llamada May y su esposo se ofrecieron a cuidarlo a pesar de que los médicos no le daban mucho tiempo de vida. Leslie también fue diagnosticado con autismo, por lo que mostraba poco interés por interactuar con los demás y no reaccionaba emocionalmente. Sin embargo, comenzó a imitar sonidos con precisión, lo que le indicó a May la gran capacidad que tenía para repetir lo que escuchaba. A los 7 años, sus padres adoptivos le compraron un piano y May comenzó a enseñarle a tocar. Aunque su desarrollo físico fue lento, su habilidad musical parecía fuera de lo común. A los 14 años, después de escuchar un concierto para piano del compositor ruso Tchaikovsky, Leslie se levantó en medio de la noche, fue a su piano y tocó la pieza perfectamente con solo haberla oído una vez. Leslie tenía la capacidad de recordar cualquier pieza musical que escuchara y reproducirla de manera perfecta. Su talento creció a medida que pasaron los años. Ha interpretado muchas piezas clásicas y también canciones populares. Además, ha compuesto sus propios temas musicales. Años después, Leslie se dio a conocer en muchos lugares del mundo donde fue a dar conciertos. Su historia de vida ha aparecido en programas de televisión estadounidenses como 60 Minutos y Esto es Increíble. Además, su vida fue llevada al cine en 1983 con la película La mujer que quiso un milagro.
de Khalil Gibran lo siguiente: por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. En el próximo programa sabremos a qué altura de la Tierra ya se puede flotar en el espacio. Descubriremos quién inventó el inodoro y sabremos si los capullos de las mariposas hacen daño a las plantas. No se lo pierda. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.